la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en donde informes del CNI pues revelan el modus operandi de Guerreros Unidos. Una investigación de nuestra compañera Nancy Flores que usted ya puede ver a través de nuestra página, nos indica que los policías de élite de Iguala, conocidos como los bélicos, eran uno de los principales apoyos para el cártel Guerreros Unidos. Esto, pues involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y a estos el grupo criminal no solo los tenía en su nómina, sino que también les daba uniformes, equipamiento y armas de alto poder, según se revela en este informe de la Comisión de la Verdad presentado por el subsecretario Alejandro Encinas en torno a estos hallazgos de, pues sí, de las investigaciones que se han hecho en torno al caso Sosimo Camacho. Así es, Erika Ramírez, pues esta información, como bien comenta, se desprende de esta investigación exhaustiva que está ahí disponible para que la propia ciudadanía pueda acceder a este informe. La verdad es de que no está de más porque a veces pareciera que fue pues un informe cualquiera el que se presentó en la semana pasada con respecto de Ayotzinapa, cuando se trata en realidad de pasos firmes que pudieran derivar en la resolución por primera vez en México de un crimen de Estado. No queremos echar, por supuesto, las campanas al vuelo. Hay mucho dolor todavía de parte, sobre todo, de los familiares, de los propios compañeros, alumnos de los estudiantes desaparecidos, de las normales rurales, del movimiento social. Y por supuesto que hay que estar atentos para que estas investigaciones, que ya son sólidas y que hay que reconocer, no hubieran podido siquiera conocerse este tipo de información bajo gobiernos de otras siglas. También hay que señalar que falta mucho todavía, hay muchos procedimientos que tienen que realizarse para que pudiéramos decir que el caso se resuelve y que hay justicia. Pero de entrada, Erika Ramírez, vaya información que tiene estos resultados preliminares de esta investigación, de esta comisión y de la cual dio cuenta precisamente Alejandro Encinas el jueves de la semana pasada, y que tiene que ver con cómo se operó la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Cómo se operó, y lo que queda claro dentro de muchos puntos que trae este informe es que este cártel de Guerreros Unidos pues no actuó solo. Como es dentro de tantas fallas que tiene esta versión falsa de los hechos, conocido como la verdad histórica, pues no nada más es que los alumnos estaban o fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. No se trata solamente de esa falsedad, porque hay veces que a eso se trata de reducir como si eso hubiera sido lo único falso que se construyó por Murillo Karam y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. No, hay también falsedad sobre quienes participaron. Todo se reducía a Guerreros Unidos o a integrantes del cártel del narcotráfico. No, lo que ahora está revelando esta investigación de la comisión que ha coordinado la Secretaría de Gobernación es que el grupo de Guerreros Unidos, por supuesto que fue un actor principal en la comisión de estos hechos, pero no actuó motu propio. No fue solamente él quien decidió esta situación, sino que se coordinó para este asunto y se coordinaba en la cotidianidad con autoridades de distinto nivel de gobierno, incluido el 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, que tiene su sede en Iguala. Y hoy lo que estamos señalando, Erika Ramírez, es que también, de acuerdo con esta investigación de la Comisión de Búsqueda, pues se coordinaba de manera cotidiana, sistemática, con este cuerpo de élite de los bélicos supuestamente creado para combatirlos. No, pues resulta que eran parte de Guerreros Unidos. Así es, este análisis que descubre que antes de ese crimen de Estado, los Guerreros Unidos dotaron de uniformes, equipamiento y armas de alto poder a los bélicos, quienes se habrían encontrado dentro de la nómina del grupo delictivo, por lo que cumplían
órdenes para la organización. Al respecto, pues en este informe se explica que el grupo de reacción inmediata se encargaba de realizar el trabajo sucio de la organización Guerreros Unidos, como extorsiones por el cobro de derecho de piso, levantones y ejecuciones allá en Iguala, una de las zonas más calientes del estado de Guerrero. Además, el cártel también contaba con el apoyo de policías de Cocula, Huitzico y Tepecuacuilco, en particular de fuerzas especiales del municipio de Iguala, en el que estaba al servicio de Guerreros Unidos y eran denominados como los bélicos. Pues solamente hay que resaltar esta parte, Erika Ramírez, en el sentido de que el cuerpo de élite de la policía de Iguala, encargado supuestamente de proteger a la ciudadanía y de combatir a los grupos del narcotráfico, en realidad estaba en la nómina de el propio cártel Guerreros Unidos, que incluso llegaron hasta el colmo de que el narcotráfico les dotaba de uniformes y que además quienes hacían secuestros y el trabajo sucio, vaya esta expresión, porque generalmente quienes hacen el trabajo sucio a las instituciones del Estado, pues son grupos irregulares como los cárteles del narcotráfico. Ahora resulta que Guerreros Unidos no se ensuciaba las manos, sino para eso mandaba a este cuerpo especializado de élite conocido como los bélicos, al cual pues obviamente no solamente le pagaba Guerreros Unidos, sino le pagábamos pues los mexicanos y los guerrerenses en particular con sus impuestos. Así es, al identificar el control territorial en Iguala que tenía Guerreros Unidos, el informe de la Comisión de la Verdad indica que existían un grupo importante grado de penetración y vinculación de Guerreros Unidos como con los funcionarios encargados de la seguridad pública en la región, y añade que la red de relaciones y complicidades existente fue, sin lugar a duda, un elemento que facilitó la desaparición forzada de los 43 normalistas, como lo comentas y se indica en este texto que ya puede ver usted en contralínea, pues los policías dedicados a supuestamente cuidar a la ciudadanía, más bien estaban en la nómina de este grupo de Guerreros Unidos delictivo, y en lugar de cuidar a la ciudadanía, pues colaboraban en este caso para la desaparición de los 43 estudiantes normalistas sociales. Y ya podemos imaginar, Erika Ramírez, cuántos otros delitos están impunes que se cometieron en esta región. Lo de los 43, bueno, le dio la vuelta al mundo, generó una indignación nacional con marchas muy importantes que en algún momento hicieron temblar al gobierno de Enrique Peña Nieto. Trataron de, en una operación de Estado, utilizando todos los recursos del Estado, las secretarías que hicieran falta para encubrir lo que había ocurrido, pero gracias a la tenacidad de los familiares, de las madres y los padres de los 43 y también a quienes les han acompañado como abogados, como defensores de derechos humanos, como organizaciones sociales que se han solidarizado con ellos, pues ahora por supuesto que hay investigaciones más sólidas. También hay que reconocer que gracias a una actitud distinta del propio gobierno de la República para que se conozca la verdad de los hechos, pues hoy podemos estar dando cuenta de esta situación. Pero ¿cuántos otros crímenes, por el nivel de penetración, por el nivel de importancia que prácticamente cogobernaban la región, este cártel de Guerreros Unidos, pues cuántos otros crímenes permanecen en la impunidad y también permanecen en el anonimato? No se sabe exactamente cuántos crímenes pudieron haber cometido, porque de acuerdo con este informe, prácticamente los jefes de plaza, como le llaman ellos a los territorios, los narcotraficantes, los jefes de plaza de Guerreros Unidos tenían el mismo nivel de importancia que un jefe policíaco, y prácticamente en un municipio, pues que los titulares del poder ejecutivo. Es prácticamente, pues ellos, como decíamos, cogobernaban y podían hacer lo que quisieran, y tal vez por eso pensaron que la desaparición de los 43 sería una mancha más de lo que estaban haciendo ya de manera cotidiana. Así es, en este mismo informe pues se revela cómo en los municipios de Iguala, como ya lo comentas también, y Cocula, estos delincuentes o líderes estaban a la par de los mandos de las policías municipales de estos municipios de Cocula e Iguala, y esto nos permite ver el nivel de penetración y cooptación de Guerreros Unidos
en este cuerpo de élite y que se había alcanzado también en la región. El informe indica que Los Bélicos fue fundado por Abraham N., alias 48, director de la policía de Iguala durante el gobierno municipal de Raúl Tobar Tavera y antecesor de Felipe N. También apunta que Abraham N. fue desaparecido en 2013, ejecutado y enterrado en una fosa en Cerro Gordo, y que Ramiro N., apodado El Chango y quien fungía como jefe de halcones de Los Tilos, habría sido uno de los autores de ese homicidio. Así es que entraban, ganaban su dinero, dominaban cierto territorio, pero también pues tenían sus pugnas internas y terminaban desaparecidos, ejecutados y arrojados a fosas comunes. Sosimo Camacho. Así es, Erika Ramírez. De hecho, el propio informe señala que al momento de que ocurriera esta desaparición de los estudiantes, de los 43 estudiantes, este grupo de élite y también de reacción inmediata contaba con aproximadamente 40 efectivos, todos ellos comandados por el subdirector de la corporación, Francisco N., y por supuesto que al estar en la nómina del cártel, el informe de la Comisión de la Verdad destaca de manera textual: es claro que, por lo anterior, Guerreros Unidos proporcionó apoyo a los policías municipales cuando fueron arraigados a través del abogado de la organización y a través de narcocomunicados en los que exigían su liberación en 24 horas. Tan eran parte, digamos, tan eran parte o eran lo mismo este grupo de élite de los bélicos, eran lo mismo que el cártel Guerreros Unidos, que cuando son arraigados, pues hay narcocomunicados de Guerreros Unidos exigiendo la liberación de los policías. Hay veces que decíamos que la ficción que la realidad supera a la ficción, y Erika Ramírez pues parece un caso de este tipo, narcotraficantes exigiendo la liberación de policías. Ahora sabemos por qué, pues porque eran parte de su mismo grupo, eran parte del cártel y hasta el mismo abogado los defendió. Así es, y bueno, también en este informe se indica que había una relación con el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, con este grupo del crimen organizado, y derivaba principalmente de la pertenencia de los hermanos de su esposa María N. al cártel de los Beltrán Leiva. Pues sí, podríamos hablar de el narco en el poder político de Iguala, Guerrero, Sosimo Camacho. Pues ya decíamos, de hecho, Erika Ramírez, al inicio de esta transmisión, cuando hablábamos de lo que presentaríamos el día de hoy, que, bueno, pues Guerreros Unidos fue una facción muy importante del cártel de los Beltrán Leiva, el cártel de los Beltrán Leiva, cuyo poder pues no se disipó, es decir, no concluyó ese poder que tenían las estructuras del cártel de los Beltrán Leiva, simple y sencillamente se dividió en cárteles y se dividieron en organizaciones. En este caso, pues, Guerreros Unidos era una de las organizaciones más importantes que confluyeron en los Beltrán Leiva y que, por supuesto, controlaban toda esta zona. Hoy hay otros cárteles activos también, de los que, bueno, pues se ha denunciado la complicidad de estos cárteles con integrantes de las policías municipales, ahí mismo en Guerrero, en otra zona, por ejemplo, como la de la montaña, el caso de los Rojos, que se convirtieron también en un momento parte de los Beltrán Leiva junto con los Ardillos y junto con Guerreros Unidos. Entonces, por supuesto que este poder, habría que señalarlo, Erika Ramírez, tampoco sabemos desde cuándo lo tienen. Es decir, pues no empezó, por lo que se ve en el sexenio de Peña Nieto. Probablemente ahí continuó o se consolidó, pero el poder de estos cárteles pues data del sexenio de Felipe Calderón. Así es, y bueno, información también que se ha documentado a través de este informe preliminar, porque hay que recordar que las investigaciones aún no concluyen, de acuerdo con las propias autoridades que están siguiendo el caso, han revelado que información del Centro Nacional de Inteligencia, pues indican
datos de este CNI indican que al momento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, 3 de las organizaciones criminales que se disputaban el control del tráfico de drogas a Estados Unidos, en especial el corredor Acapulco-Cuernavaca, esto es los grupos de Guerreros Unidos, Los Rojos y la familia michoacana, pues se encontraban en este espacio. Los datos se encuentran contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad, en el que también se advierte del papel estratégico de esa entidad federativa en el narcotráfico y en especial en la producción de amapola y goma de opio. Algo que a mí me llamó mucho la atención, Sósimo Camacho, de la presentación que hizo el subsecretario Alejandro Encinas, primero ante medios y después en Palacio Nacional, a petición de más detalles de este informe preliminar que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ante varias preguntas de la prensa nacional, el subsecretario hacía referencia a que, pues sí, grupos de la delincuencia organizada trataban de recuperar un cargamento de droga que se transportaba en este corredor por el que iban pasando los estudiantes normalistas, y pues era una cantidad importante de la que ya ha hecho mención el subsecretario Encinas, y que pues solamente apareció una parte. Eso es lo que nos deja ver cómo los grupos del crimen organizado pues estaban en esta disputa por el control del paso de la droga para que pudiera llegar a Estados Unidos, y también pues estaban en complicidad con con las autoridades y los estudiantes en este contexto de violencia, de tráfico de drogas, de pues una situación muy álgida que pues dio con estos lamentables hechos de la noche del 26 y 27 de septiembre, Sosa. Sí, bueno, los estudiantes como víctimas de estas complicidades, en que hay que recordar, pues todo indica que los estudiantes habían tomado uno de los autobuses que, sin saberlo, sin advertirlo, bueno, pues era de los que utilizaban Guerreros Unidos para el trasiego de drogas, y en esta, entre comillas, recuperación de la droga, bueno, pues fueron asesinados los estudiantes, junto con muchos otros hechos que derivaron en esto, Erika Ramírez, y que tiene que ver con esta campaña en contra de los propios estudiantes, esta campaña mediática para restarles dignidad como alumnos, como estudiantes, calificarlos de vándalos, generar un supuesto hartazgo social ante las movilizaciones estudiantiles, por un lado, y después la acción del narcotráfico, que pensaban ellos, realmente de manera errónea, que la ciudadanía no iba a reclamarlos, que la ciudadanía no iba a exigir su presentación con vida después de esta campaña en contra de estos estudiantes, y que en todo este concierto de complicidades entre autoridades, pues terminan desaparecidos los 43 alumnos de Ayotzinapa, y señalar, Erika Ramírez, que lo que vino después fue tratar de encubrir este crimen. ¿Y por qué encubrirlo? Encubrirlo porque iba a quedar al descubierto lo que hoy está siendo precisamente revelado, que el 27 Batallón estaba inmiscuido en el narcotráfico, junto prácticamente todas las policías, incluso de élite, como lo que estamos presentando el día de hoy, incluso de élite, estaban vinculadas al narcotráfico en esta zona. Toda una simulación, el supuesto combate al narcotráfico. Acabas de mencionar, Erika Ramírez, el hecho de el autobús, que si bien no se encontró la totalidad de la droga, bueno, pues fue precisamente porque ellos pudieron ponerla a resguardo a tiempo, y recordar que este autobús, una vez que ya estaba en manos de estos delincuentes, pues pasó sin ningún problema todos los retenes que se habían instalado precisamente para supuestamente prevenir la seguridad o proporcionar seguridad ante los hechos que estaban ocurriendo el 26 y 27 de septiembre allá en Iguala, Guerrero, en 2014. Así es, y en este texto que nos presenta Nancy Flores, nos indica que, de acuerdo con la información del Centro Nacional de Inteligencia, Guerreros Unidos mantiene el control territorial en el norte de Guerrero, en 8 regiones. Son
Cuihualco en el control de Isaac Navarrete, Zumpango del Río y Mezcala bajo el mando de El 9, el área de Tulimán, Atenango del Río y Copalillo controladas por Walter de Loya, Ciudad de Huitzuco y Tepecuacuilco de Trujano, donde operan Choco Palacios y Maicholo, Tilos, también en Iguala, donde en un área no se identifica al líder y en otra se señala que el mando lo tiene el Gil. En Ciudad Apaxtla, también de Castrejón, Los Sauces y Teloloapan están controladas por Beba y Tlamacazapa y Buenavista del Cuellar bajo el mando de El Charal y El Churros. Estas personas líderes de este grupo Guerreros Unidos, que eran los que, además de que cometían estos ilícitos, también se dedicaban a la extorsión en la localidad social. Así es, estas revelaciones, como decíamos, muy importantes, que son parte de las conclusiones preliminares de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Este informe indica que en Guerrero no ha existido una organización delincuencial hegemónica en los últimos años. Esto a propósito, Erika Ramírez, de pues la caída de los Beltrán Leiva y esta organización muy fuerte de los Beltrán Leiva, pues se desarticuló en varios grupos que tienen mucho poder, pero no controlan, digamos que todo el Estado. Precisamente dentro de las más poderosas se encontraba Guerreros Unidos, como decíamos hace un momento, siguen estando muy poderosas en el Estado, los Rojos y los Ardillos. Y que mientras en 2013 se documentó la presencia de hasta 26 agrupaciones delictivas, al momento de la desaparición de los 43 estudiantes, destacaban 3, las que señalábamos: Guerreros Unidos, los Rojos y en este caso la familia michoacana, porque los Ardillos están más hacia el lado de la montaña. Y Erika Ramírez, hay que recordar que precisamente este cártel de los Beltrán Leiva en un inicio era parte del propio cártel del Pacífico o cártel de Sinaloa, junto con el de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Hay que recordar que el rompimiento primero entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa ocurre cuando es asesinado por elementos de la Marina Arturo Beltrán, conocido como el Barbas o el jefe de jefes, y que este es el rompimiento con el cártel de Sinaloa, porque al interior del mundo del narcotráfico se considera que quien lo puso, que quien lo delató fue gente de El Chapo. Se da este rompimiento, los Beltrán Leiva se mantienen como un cártel muy poderoso, muy importante, disputándole zonas al cártel de Sinaloa. Y vendría después, entonces decíamos, pues esta desarticulación con varios grupos de narcotraficantes sueltos, ya no dentro de una sola organización, sobre todo en el estado de Guerrero y también en el estado de Morelos. Así es, y bueno, en esta región del estado norte donde dominan estos personajes de los que ya dimos cuenta, se incluye al municipio de Iguala, y es donde ocurrieron los hechos de violencia que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas rurales. Y en estos análisis que hace el Centro Nacional de Inteligencia, pues se indica que ha sido un punto estratégico para la producción, acopio y trasiego de goma de opio, la cual es enviada hacia distintos puntos del país y el extranjero para su procesamiento y venta. Y también refieren que por su ubicación geográfica, pues forma parte de este corredor Acapulco-Cuernavaca, donde también pues el tráfico y tránsito de estupefacientes es importante. Sósimo Camacho, en algún momento me tocó estar trabajando justamente en Iguala en 2017 y fuimos allá porque ya las denuncias de desapariciones de los hombres, principalmente de los jóvenes, de las personas que podrían trabajar en el campo, pues ya era una constante. Mujeres y familias enteras se quedaban sin la figura masculina porque de un momento a otro pues los levantaban o los llevaban, los desaparecían, y había esta idea de que se los llevaban a trabajar en estos campos de producción y acopio de la goma de opio. Entonces, pues uno se da cuenta de cómo
operan todavía estos grupos que desaparecieron a los 43 estudiantes en 2014. Así es, Erika Ramírez. Bueno, pues un hecho todavía que comentábamos no está resuelto en México después de esta supuesta guerra contra el narcotráfico que de manera tan irresponsable, por decirlo menos, en realidad fue una decisión criminal la de Felipe Calderón de decretar esta supuesta guerra. Eso fue lo que se le dijo a la población cuando en realidad se trató de colocar a el cártel de Sinaloa como el hegemónico dentro de todos los demás cárteles. Por eso es por lo que está preso García Luna en Estados Unidos. Hay que recordarlo. Y es muy interesante este informe de la Comisión de la Verdad, Erika Ramírez, porque también habla de la estructura financiera de este propio cártel de Guerreros Unidos, también de su gestión jurídica que realiza, quién es su gestor jurídico y también sus jefes de plaza. A este respecto, identifica a los siguientes integrantes: Jesús N., el Güero Mugres, encargado del pago de nómina a corporaciones policiales y más allegado al círculo de la familia de Mario N. Él operaba principalmente desde Ixtapan de la Sal. Raúl La Camperra, que junto con Carlos N., Pato, propietario del bar La Perinola en Iguala, se dedicaba al pago de la nómina interna, el reclutamiento de nuevos integrantes, el cobro de cuotas, así como a la organización de actividades paralelas como bailes, jaripeos y compraventa de ganado. También Ángel N., identificado como el gestor jurídico de la organización. Se señala como jefes regionales a Juan N., indio, encargado de coordinar a los distintos jefes de sicarios, Gildardo N., el Gil o Cabo Gil, doblemente capitán, ya que dirigía a los jefes de Plaza de Iguala y sus municipios aledaños, también a jefes de segundo nivel de plaza, como César N., quien a la par de ser jefe de plaza de Guerreros Unidos en Cocula, era subdirector de la policía municipal de dicho municipio. Francisco N., en Iguala, también subdirector de la policía de este municipio. Alejandro N., el Cholo, en Huitzuco. Cada jefe de plaza tenía bajo su mando a su propio grupo de gente y estructura de operación. Es decir, que todo este cártel pues funcionaba con una estructura jerárquica clara, con una composición de empresa que con cada quien con sus funciones realmente establecidas o claramente establecidas, y hay que ver cómo había esta simbiosis entre funcionarios públicos, sobre todo en la policía, que al mismo tiempo tenían un lugar en esta empresa criminal que era Guerreros Unidos. Así es, en el centro de la disputa pues siempre se habla de la producción y el trasiego de drogas, pero también hay otros negocios criminales, Sosimo Camacho, como es la extorsión. Y bueno, en este informe del Centro Nacional de Inteligencia también se revela que hay una lucha encarnizada entre Guerreros Unidos y los Rojos, y que se acentúa con la captura de la población del Carrizalillo allá en el municipio de Eduardo Neri. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, de este municipio reviste pues una importancia estratégica para el crimen organizado, porque por su territorio atraviesan importantes vías de comunicación a la zona serrana donde se siembra y cultiva la amapola, y a la par forma parte de este corredor que ya mencionábamos, Acapulco-Cuernavaca, fundamental para el trasiego y distribución de narcóticos hacia el centro del país. Pues sí, estas disputas que terminan realizándose precisamente entre antiguos compañeros. Estos dos grupos eran parte de los Beltrán Leiva, hoy se disputan la región así de manera encarnizada, Erika Ramírez, y señalar estas actividades que ya comentabas, actividades ilegales, es decir, no solamente es el narcotráfico, son otras actividades ilegales, pero también aquí el informe da cuenta de actividades legales como la organización de espectáculos, de jaripeos, donde dan la oportunidad pues de blanquear dinero por un lado, también de reclutar a nuevas personas y de incursionar en la economía formal. Pues como decíamos, toda una estructura pues bien armada, sólida, en el caso de un cártel que además pues contaba con protección, y además de contar con protección, pues los propios integrantes de supuestamente combatirlos eran parte de la organización.
Así es, y en este espacio llamado Eduardo Neri, pues también se ubica el cinturón de oro del río Balsas o Proyecto Media Luna, que es un programa de extracción de oro, plata y cobre que incluyen los yacimientos mineros de Los Filos, el Bermejal, en Carrizalillo y se extiende hacia los veneros en Mezcala, Los Guajes y en El Limón. De acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia, pues se apunta que la actividad económica generada por la explotación de millonarios yacimientos mineros se convirtió a dicho corredor minero Xochipala, Mezcala, Carrizalillo en un centro de disputa entre los cárteles. Es decir, no solo el trasiego, no solo estas actividades de las que ya habla Sósimo Camacho que son lícitas, sino también pues actividades empresariales que tienen que ver con la explotación de importantes yacimientos de oro y plata en este estado de la República. Así es, era algo que faltaba también comentar, la participación en la explotación de recursos naturales que estaban realizando pues ya a través de las mineras y Erika Ramírez, otra situación bastante ya documentada al respecto y que tiene que ver con el tráfico, el trasiego de madera. Precisamente en Gontalina tuvimos la oportunidad de en su momento realizar una investigación de cómo el trasiego de maderas preciosas también ya estaba bajo control del narcotráfico, con todo lo que acarrea y que tiene que ver precisamente con la deforestación y con la tala inmoderada e ilegal de grandes extensiones de bosque. Y aquí en este texto que les presentamos en contralínea dice que aunque los rojos habían tenido el control territorial de Mezcala y Carrizalillo y una fuerte presencia en Chilapa y Tixtla, el equilibrio pues se rompió con la incursión en junio de 2014 de una célula de Guerreros Unidos a la comunidad de Carrizalillo, obteniendo el control de los recursos, incluidas las ganancias obtenidas por los ejidatarios, esto por la renta, de sus tierras a empresas mineras asentadas en la región. Dicho control en Carrizalillo se mantenía por parte de Guerreros Unidos al momento de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Pues quién gobernaba toda esta región, Erika Ramírez, quién era quien hacía o determinaba incluso hasta los trabajos que podían permitirse, aquellos que no, también las actividades agropecuarias que podían realizarse, en donde, bueno, pues una situación bastante complicada. Hay que recordar, Erika Ramírez, que esto todavía no ha sido solucionado de manera definitiva. Hay más de 20 comunidades nahuas de la montaña de Guerrero que han decidido ellas armarse para expulsar a un grupo muy similar al de Guerreros Unidos, en este caso los ardillos, que también quieren controlar la minería, que también controlan las actividades productivas y que estas comunidades nahuas se armaron precisamente para expulsarlos y de manera constante, reiterada, siguen padeciendo los embates armados de este cártel, en este caso los ardillos, para tratar de recuperar, dicen ellos, el control de la plaza, el control del territorio. Tuvimos la oportunidad de estar allá, precisamente en estas comunidades que están padeciendo en estos momentos esta andanada del narcotráfico, y estuvimos incluso en las trincheras ahí que tienen para evitar que entren los grupos del narcotráfico. Y bueno, pues ellos nos decían, pues sí, vivimos con miedo, se ha instalado ya cerca un cuartel de la Guardia Nacional, pero aún así continúan estas incursiones, en este caso de los ardillos, pues solamente como un recordatorio de que el problema no está resuelto, como un recordatorio que lo que hizo posible la desaparición de los 43 en la región de Iguala son situaciones que no terminan por desaparecer todavía en el estado de Guerrero, particularmente en la región de la montaña. Así es, un ejemplo de ello es que en abril de 2014 pues fue detenido uno de los líderes de este grupo Guerreros Unidos, Mario N., alias Sapo Guapo, y fue detenido supuestamente con la complicidad de los rojos. Esto ha derivado en la hipótesis de que Guerreros Unidos podría estar esperando una represalia o contraofensiva por parte del mencionado grupo criminal en su principal centro de operaciones, esto es en Iguala, y esto pues va de acuerdo con el documento del Centro Nacional de Inteligencia que forma parte de este informe preliminar de la Comisión de la Verdad.
Así es, Erika Ramírez, pues ojalá que a quien le temieran fuera a la autoridad, no a la acción de otro grupo rival, que unos y otros terminen por rendir cuentas por todo lo que han hecho a la ciudadanía, a la sociedad en general, y que además pues vayan terminando con este ambiente que les resultaba propicio para seguirse reproduciendo y que tiene que ver con falta de oportunidades, con miseria, con hambre y con la falta de presencia de un Estado garante de los derechos humanos y de los derechos económicos y sociales. Esperemos que se hayan ya sentado al menos las bases para que se revierta esta situación y estos grupos cada vez vayan quedando más aislados de la propia sociedad y por lo tanto sin capacidad para hacerle daño. Sí, aquí el tema es también que esto nos indica que los conflictos entre los propios grupos pues provocaron una serie de reposicionamientos y disputas al interior de Guerreros Unidos y esto, de acuerdo con el informe preliminar de la Comisión de la Verdad, pues fueron un mecanismo de desgaste, traición y violencia en el marco de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.